Bien, continuamos con el programa y quiero presentarles, pero además yo me siento muy satisfecho de entrevistar a un amigo que se me había perdido en el tiempo, de verdad, y ahora lo veo bien en salud, lo veo buen mozo, bien parecido. Como siempre un artista, Miguel Puello, mi amigo luchador social de mucho nivel, un trabajador en este país. Miguel, bienvenido al programa. Muchas gracias, Marino. Para mí un placer volver a encontrarnos después de casi más de 25 años Así que no es, nos veíamos, aunque sabíamos que estábamos aquí los dos, pero sí. en lugares diferentes. Y de verdad que me alegra mucho volvernos a encontrar y compartir esta noche contigo. Hay un grupo, ahí veo a Peñita. Peñita está medio ciego ya. Sí, Peñita, ¿Eh? tú sabes que Peñita está muy enfermo afectado de la azúcar, Es de es diabetes. de diabético, entonces la diabetes le comió la vista. Sí, sí, yo he Y hablado con él tiene, mucho. pero es mente lúcida, Sí. un trabajador incansable y está ahí dirigiendo su institución política. Claro, aparte Miguel, que vamos a hablar de eso, del defensor del pueblo, del cual tú eres un suplente, segundo suplente, pero aparte de eso quiero enterarme a través de ti de qué tú has hecho en el área social antes de llegar al defensor del pueblo, porque yo sé que tú eres un trabajador permanente. Como tenía tanto que no sabía de ti, me gustaría saber cuál es tu historial de la CGT para acá. Bueno, mira, yo estuve, primero recuérdate que yo inicié el trabajo social a través del movimiento estudiantil, movilizando y participando en las movilizaciones de los años 73, 76, tanto en el Juan Pablo Duarte, en la Escuela Panamericana, en todos esos centros educativos, todos esos liceos públicos. Y después fui a trabajar a la CGT, no, fui dirigente del Sindicato de los Trabajadores Telefónicos, que organizamos aquella jornada huelgaria donde la empresa destruyó el Sindicato de los Trabajadores Telefónicos. Posteriormente entonces entramos a la CGT y en la CGT desarrollamos muchas actividades reivindicativas de los trabajadores, se tuvieron varios importantes logros. Ocupé diferentes funciones en la dirección de la CGT, asesoré al movimiento sindical de los choferes y después entonces pasé, o conjuntamente con eso, fundé una organización juvenil que se llamó la Unión de Jóvenes Dominicanos, UJD, que ha parido o parió muchos valiosos jóvenes que hoy ocupan puestos importantes en diferentes medios de comunicación, en instituciones del área educativa, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en otras universidades. Incluso el director de transporte de la ciudad de Nueva York, Idani Rodríguez, fue miembro de la Unión de Jóvenes Dominicanos. Es decir, la UJD parió importantes jóvenes que se destacaron y se desarrollaron en diferentes áreas del quehacer. Eso era un movimiento independiente. Realmente era un grupo de jóvenes que nos decidimos a trabajar para unificar a jóvenes de los diferentes centros educativos, pero también jóvenes de las diferentes áreas laborales, jóvenes de los barrios que estaban vinculados a los grupos, a la junta de vecinos, y porque teníamos una visión de conformar una estructura de la juventud que no fuera como las organizaciones estudiantiles, sino Tradicionales. que fuera una organización mucho más amplia de naturaleza democrática que le permitiera a los jóvenes desarrollarse y poder tener iniciativas que le permitieran intervenir y participar en la vida social y política de la República Dominicana. Realmente hicimos grandes contribuciones en lo que tiene que ver con la formación de un pensamiento social, un pensamiento democrático de una parte de la juventud
de la década de la segunda mitad de la década de los 80 y de la primera mitad de la década del 90. Bueno, Y posteriormente a eso trabajé con organizaciones no gubernamentales, y ya después de ahí entonces, y junto con eso entonces me dediqué a estudiar. Me hice licenciado primero en ciencia política, después me hice licenciado en Derecho, hice una maestría en Administración Pública, otra maestría en Derecho Procesal Penal y Constitución, Derecho Procesal Penal Contemporáneo, y ahora en estos momentos, en estos precisos momentos, acabo de terminar la maestría en Derecho Constitucional. usted es un científico. No, hombre, he tratado de avanzar en el campo de la enseñanza, de la educación y del conocimiento para poder tener una interpretación lo suficientemente adecuada a la realidad dominicana y desde nuestra humilde opinión poder aportar cualquier contribución que podamos hacer para que la República Dominicana transite un camino, como nosotros decíamos, de bienestar y de justicia social. ¿Cómo tú llegas entonces al Defensor del Pueblo? Bueno, yo llego al Defensor del Pueblo porque varias personas, incluyendo organizaciones sociales y comunitarias, líderes comunitarios, me decían, me comentaban, que por qué yo no aspiraba a ser, a ser juez. Y yo le decía, no, es que para ser juez hay que hacer un sacerdocio, hay que dedicarse, y yo tengo demasiadas cosas. Después me dijeron, pero aspira entonces al tribunal, a la Junta Central Electoral, aspira al Tribunal Superior Electoral. Y yo veía entonces que los grupos y los intereses políticos alrededor de estas instituciones estaban muy arropan. Yo dije, por ahí yo no voy a entrar porque no voy a encontrar un padrino que me pueda soportar y llevarme a feliz término. Y entonces pensé que por la naturaleza de lo que yo he realizado durante los últimos 45 años, que es mi lucha por la defensa de los derechos de las personas, yo encajaba en el Defensor del Pueblo. Y en efecto, deposité mi currículo. Al presentar mi currículo, yo participé en las evaluaciones que se hicieron, tuve una de las mejores calificaciones, y entonces conté con el apoyo de todos los diputados de las diferentes fuerzas políticas que me acogieron, y finalmente fui a la entrevista en la Cámara de Diputados, fui seleccionado en la terna en la Cámara de Diputados, y después entonces fui a la entrevista del Senado, y ahí entonces de la terna el Senado me escogió para segundo suplente. Yo aspiraba o me inscribí como defensor, pero finalmente me escogieron como segundo suplente, y de verdad que le agradezco a los diputados, le agradezco a todos los legisladores, a los senadores, que gentilmente valoraron mi capacidad, mi conocimiento, mi formación, y decidieron escogerme para que yo fuera parte de los 5 que conforman el órgano constitucional que es el Defensor del Pueblo. Excelente. Tú sabes que yo fui fundador con la doctora Zoila Martínez, prácticamente fundador, cuando ya llegó el defensor ahí a la Tiradentes, porque ella comenzó con eso en su casa. Yo trabajé con ella la parte de prensa y bueno, duramos mucho, hay un par de años. Y bueno, cosas que habían en ese momento, algunas debilidades todavía se manifiestan. En ese momento había adjuntos que tenían conflictos con la defensora, en ese tiempo la defensora, ¿no? Aunque el órgano es un defensor, era una mujer. Esos conflictos se mantienen. Ahora, por lo que veo, creo que el manejo individual de la institución, que parece que pasaba en otras instituciones. Recuerdo que una vez destituyeron una Cámara de Cuentas porque no se entendían. Porque la cosa como que aquí hay que darlas por escrito, porque en términos de relaciones no se dan. Entonces,
Pues he visto que tú y otra gente vinculada al Defensor del Pueblo han hecho algunas denuncias que tienen que ver con el manejo individual de la institución que debe ser colectiva. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, mira, ciertamente la ley 19-01 es una ley con muchas debilidades. Fue una ley que el legislador no definió claramente cuáles iban a ser las funciones de los diferentes actores que son escogidos para dirigir el Defensor del Pueblo. Se dice el Defensor del Pueblo y hay mucha gente que piensa que está refiriendo al titular, No, a una es al persona, órgano. y no a la institución. Es un órgano. Es un órgano. Es un órgano. Entonces, como algunos conscientemente, sabiendo que es un órgano, porque así lo expresan, es un órgano constitucional, pero se hacen valer de que existe un desconocimiento de la clase política y de los diferentes sectores acerca de las funciones reales que tiene el Defensor del Pueblo. Y entonces se aprovechan de esa debilidad. Pero cuando tú analizas la intención del legislador que se expresa a través del proceso de escogencia de los componentes, porque te dice, primero te hace una apertura, luego te dice que la Cámara de Diputados se va a encargar de hacer la depuración, la Cámara de Diputados hace las entrevistas, de las entrevistas y del currículo que presenta te hace la selección de ternas, 5 ternas, una terna para el titular, una terna para el primer suplente, una terna para el segundo suplente, una terna para el primer adjunto y una terna para el segundo suplente. De esos 5, entonces, de esas 5 ternas que le envía la Cámara de Diputados, el Senado escoge uno. Y ese uno que coge el Senado, uno de cada uno, forman el órgano constitucional. Yo no sé por qué hay gente que le da tanta brega a entender que es un órgano constitucional. Aún considerándose de que ciertamente fuera un órgano, podríamos decir unipersonal, en la sociedad de hoy, en el mundo de hoy, ninguna institución del Estado puede manejarse por la voluntad de un individuo, de una persona, por la única razón de que recibe fondos públicos. Y esos fondos públicos tienen que ser debidamente administrados para servir a los intereses para la cual fue creada esa institución. Pero hay una cultura del individualismo. Del individualismo. Y más cuando hay recursos. Sí. ¿Entiendes? Entonces, es un órgano realmente colectivo, pero no sé, además que hay muchas responsabilidades. Si se trata de defender los derechos humanos y fundamentales de los dominicanos, que somos casi 11 millones de gente, se supone que un presupuesto es un órgano nacional y no funciona nacional, de alguna manera debe entonces darle funciones a todos. Vamos a hablar después de la pausa de eso.